Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia con Felipe Piña por la Radio Municipal de Florencio Varela. Muy buenas tardes, mi nombre es Romina Galcerano y nos encontramos una vez más en la hora de historia por la Radio Municipal. Para escucharnos lo pueden hacer por FM 87.9. Si tienen un celular con Android pueden bajarse la aplicación Radio Municipal FB. Recuerden que pueden encontrar todo nuestro contenido en la página de la radio www.radiomunicipalfb.gov.ar. ¿Quieren dejarnos un mensajito de WhatsApp? Lo pueden hacer al 11 68 98 75 92. En la clase de hoy, el profe Piña nos trae la historia de un personaje no tan popular, pero sí interesante, el navegante francés Hippolyte Bouchat, quien supo pelear codo a codo en las batallas de la independencia con el general José de San Martín y también fue conocido por recorrer todos los mares del mundo. También se suma a la clase de hoy una amiga de la casa, la historiadora y periodista varelense Graciela Linari, quien nos trae la historia de la estancia Santo Domingo en Florencio Varela. Primero vamos a una tanda muy cortita y no te muevas que ya volvemos con más de la hora de historia. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Programa Activar. En Varela te brindamos facilidades de pago para ponerte al día con las tasas municipales. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre. Más información en las vías que aparecen en pantalla. Municipalidad de Florencio Varela. La mejor fiesta de música electrónica está en la radio municipal. Escucha After Radio DJ todos los viernes a las 20 horas. Hola, soy Justo Lamas y te invito a escuchar El País que Merecemos todos los lunes a las 10 de la mañana. Porque todos y todas merecemos trabajar juntos por un lugar mejor. Nuevas voces se suman para contarte todo lo que pasa en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Un programa hecho por jóvenes inquietos que te van a traer los mejores contenidos en el aire de la radio municipal. Toda la onda y la mejor música la tenés en Reconectados. De lunes a viernes a las 5 p.m. por la radio municipal. Seguimos en la hora de historia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Radio Municipal FB. También tenemos Twitter, @RadioMuniFB. Y ahora sí vamos a darle el pase al profe Felipe Piña para que nos cuente quién fue Hippolyte Bouchat. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la hora de historia. Soy Felipe Piña. Vamos a charlar un rato sobre temas históricos argentinos. En este caso, la vida de este sorprendente personaje que fue don Hippolyte Bouchat, un marino nacido en Francia, en Bormes, exactamente cerca de Saint-Tropez, de ese bonito balneario francés, y desde muy chiquito, viviendo en una ciudad costera, se interesó mucho por la marina, por los barcos, por las aventuras de los marineros, y se incorporó a la marina francesa, perteneció a la Armada de Napoleón, participó en la campaña de Egipto, así que tuvo su formación militar en el ejército francés, en la marina francesa, y llegó a nuestro país en 1809, y pronto se acercó, digamos, ya a partir de 1810, a los sectores más revolucionarios dentro de la Revolución de Mayo, ¿no? Al sector morenista, y puso sus servicios puso al servicio de la Junta sus conocimientos marítimos, que fueron rápidamente aceptados. Justamente el nuevo gobierno, el gobierno de la primera Junta, estaba armando una marina, estaba tratando de armar una marina, en principio defensiva, frente a los permanentes ataques que llegaban desde Montevideo. Recordemos que Montevideo permanecía en manos españolas, así que era muy necesario tener por lo menos en principio, una estructura de defensa. Así que va a participar entonces junto a Guillermo Brown de la creación de la primera escuadra, e incluso del primer combate, ¿no? Que es el combate de San Nicolás, que tiene lugar el 2 de marzo de 1811, pero que lamentablemente es una derrota. Pero bueno, se va a sacar las ganas pronto, porque también va a participar como granadero, se va a anotar dentro del cuerpo de granaderos a caballo, junto a San Martín, en ese cuerpo que había creado este muchacho que había llegado de España a principios de 1812, y él entonces se incorpora al ejército, al cuerpo de granaderos, y participa
muy heroicamente, ¿no? En el combate de San Lorenzo, donde San Martín lo nombra. Ahí aparece por primera vez así nombrado de alguna manera destacada Hipólito Boullard, donde San Martín dice en el parte de guerra: una bandera que pongo en vuestras manos y que arrancó con la vida del abanderado el oficial don Hipólito Boullard. O sea que recuperó la bandera española quitándosela con el costo de la vida de su contrincante, donde ya se ve un poco la valentía y el coraje que tenía Hipólito Boullard, ¿no? Después, bueno, va a comenzar una campaña muy importante para el gobierno patrio, que era la de ir limpiando de alguna manera el Pacífico, cuando se conoce ya el plan continental de San Martín, es decir, empezar a hostigar a las naves españolas en el Océano Pacífico, para lo cual, como ustedes saben, había que hacer una larga travesía, ¿no? Es decir, el Pacífico era pasar por el estrecho de Magallanes, dar un larguísimo periplo hasta llegar a Chile y ahí emprender el camino hacia el Callao, que era un poco el centro del poder económico y militar español, ¿no es cierto? Y ahí va entonces Boullard y Brown con la fragata Hércules y el bergantín Santísima Trinidad, con una cantidad de escaramuzas muy interesantes. Fíjense que en octubre de 1815 ya capturan varias fragatas españolas y bloquean el puerto del Callao, el principal puerto, y luego siguen viaje hacia el norte para seguir hostigando a las posesiones españolas dentro del Pacífico, ¿no? Ahí logran luego conquistar Guayaquil, donde hay, bueno, una cantidad de aventuras increíbles, porque Brown va a ser capturado, va a ser rodeado su barco por otros. Brown amenaza cuando es abordado, como en las películas de piratas, ¿no? Se produce el abordaje del enemigo, ocupan el barco y Brown toma una antorcha y amenaza con volar todo el barco, si siguen matando a sus compañeros, con lo cual paran la matanza y lo capturan. Y entonces Boullard empieza a planear la reconquista de Guayaquil, lo hace con la colaboración de algunos habitantes originarios, y con la captura del gobernador, secuestra al gobernador y a su sobrina, y entonces pide la libertad de Brown a cargo de la vida del gobernador, ¿no? Toda una situación muy de película. Finalmente toman el palacio municipal, el palacio de gobierno, a tiros, y encuentran ahí y piden un rescate muy importante en dinero, que va a ser después repartido, porque es interesante contar que tanto Brown como Boullard eran corsarios, que es muy distinto al pirata. El pirata actúa básicamente, en general, para su persona, ¿no? Para su negocio personal. Aunque hubo piratas que más bien deberían haber sido llamados corsarios, ¿no? Que trabajaban con patente de corso, de ahí viene el nombre de corsario, que es un permiso, una especie de contrato entre un gobierno y un marinero, por el cual todo lo que capture, los barcos capturados, las riquezas obtenidas, se reparten en un porcentaje determinado, que generalmente era el 30% para el corsario y el resto para el país contratante, ¿no? Pero había muchos piratas famosísimos, como Drake, por ejemplo. Estamos hablando de las películas de piratas, pero de personajes que existieron, que trabajaban para la corona británica, ¿no? Por ejemplo, Drake fue nombrado Sir por la reina Victoria, por la reina Isabel, perdón, por la cantidad de tesoros y dineros que capturó para Inglaterra, ¿no? Fue un personaje tan importante que termina incorporado a la nobleza, con el cargo de Sir, que es uno de los cargos más altos que otorga el Imperio Británico, ¿no? Bueno, después de toda esta aventura muy exitosa, vuelven con dinero, con varias fragatas españolas capturadas, y Boullard propone, justamente en el primer aniversario de la conmemoración de la independencia nacional, hacer una vuelta al mundo con una nave argentina, llamada La Argentina, justamente, una nave que ellos habían capturado, llamada La Consecuencia, y la convierten en una nave argentina, y parte justamente el 9 de julio, el primer aniversario de la independencia, de la Ensenada de Barragán, en una travesía que va a durar 2 años y que va a ser la más espectacular de su vida, que es la primera vuelta al mundo de un barco argentino, ¿no? Bueno, la primera escala va a ser Madagascar, donde va a combatir a los
negreros, a los barcos negreros, los barcos que vendían y traficaban personas, barcos esclavistas, liberando a los esclavos de esos barcos, y luego sigue con cuál era su destino, que era atacar Filipinas, que era un centro muy, muy importante, muy poderoso del comercio español. También ahí bloquea el puerto de Manila y hunde varias embarcaciones españolas, y algunas las apropia engrosando la flota, ¿no? El tema era también incorporar barcos para continuar con la flota, ¿no? Ahí va a tener varios enfrentamientos muy de novela, ¿no? Esto que contamos, que parece una novela de Salgari, ¿no? Con los famosos piratas malayos, ¿eh? Recordemos a Sandokan, que era un personaje de novela, pero los piratas malayos existían, eran muy temerarios, y Bouchard tiene varios combates con los malayos que logra derrotarlos, que era un poco el impedimento para llegar a Manila, que era uno de los objetivos. Y de Manila continúa viaje hacia Hawái, donde se va a entrevistar con el rey Kamehameha, que suena a juego a Dragon Ball, digamos, pero era en realidad el nombre del rey de Hawái, con quien va a firmar un acuerdo, y va a ser la primera autoridad mundial, el rey de Hawái, que va a reconocer la independencia argentina, ¿no? Era un rey bastante importante, con mucha influencia en toda la Polinesia, ¿no? Y había capturado una nave que era la Chacabuco, una nave argentina, una sorpresa para Bouchard, y entonces Bouchard exige la devolución de la Chacabuco y incorpora a varios marinos hawaianos en la que era su próximo destino, que era ni más ni menos que Monterrey, la capital de California, ¿no? De la Alta California, un lugar muy importante porque era un centro militar del Imperio Español en ese momento. Recordemos que California estaba en aquel entonces bajo dominio español, entonces la flota de hawaianos, argentinos, franceses y algunos de otros países que habían sido incorporados a la flota de Bouchard son embarcados y van entonces y llegan en 22 de julio de 1818 a Monterrey, ¿no? Y tras duros combates navales, combates terrestres, hay de todo, ahí logran tomar el fuerte y hacen flamear la bandera argentina durante 6 días en California. Y también es informado Bouchard que había dentro del interior de Monterrey, había un español que tenía esclavizados a muchos patriotas, con lo cual organiza una expedición terrestre para liberar a todos estos patriotas, que luego va a incorporar a su flota. Destruye las fortificaciones, sabiendo que no podía permanecer, que ese lugar iba a ser recuperado por la tropa española, porque era un lugar muy, muy importante. Para que se ubiquen más o menos, Monterrey era el lugar donde se desarrollan las aventuras del Zorro, ¿no? Que era un personaje imaginario, pero que sí habla de la importancia de esa colonia española, que era California y Monterrey en particular, en la época que estamos hablando, que es más o menos la época, más o menos, año más, año menos, la época que se desarrollan las aventuras del Zorro y el Sargento García, pero que en realidad, le digo esto para que vean la importancia que tenía Monterrey en el esquema de dominación. Era como la última colonia española en América del Norte, ¿no? En el sentido de que hasta ahí llegaba el dominio español, que luego pasa a ser territorio mexicano, y como ustedes saben, en 1848 Estados Unidos invade México y se queda con la mitad de su territorio, entre ellos México, Texas, Nuevo México, ¿no? Todo ese territorio que era antes territorio mexicano, porque había sido territorio español, ¿no? Las naciones sudamericanas se constituyen de lo que había quedado del territorio español, los virreinatos, etcétera, ¿no? Esto era el virreinato de Nueva España, que llegaba hasta California. Bueno, después de este triunfo en California, Bouchard comienza un plan sistemático de destrucción de los fuertes españoles sobre el Pacífico. Todo esto era una acción coordinada con lo que iba a hacer San Martín, que era la campaña del Pacífico. Por lo tanto, la idea era ir debilitando los puertos españoles del área del Pacífico. Y ataca puertos en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, ¿no? Destruyendo las posesiones y las fortificaciones para
ir liberando esa zona. Arranca por la zona de Santa Bárbara, en California, y va bajando. Atacó Acapulco, en México, por ejemplo, Guatemala, donde destruyó el fuerte de Sonsonate, captura bergantines españoles. En Nicaragua toma el puerto de Realejo, que era un puerto muy importante, era uno de los puertos principales en los mares del Caribe, y llega al Perú hostigando las posiciones españolas para llegar justamente, casi puntualmente, podemos decir, a Valparaíso, donde San Martín estaba ultimando los detalles para emprender la campaña marítima hacia el Perú. Justamente Bullard logra incorporarse a esta flota, y bueno, será parte de la expedición de San Martín en Lima. Cuando llegan a Lima, a poco de llegar, el que había sido el comandante de la escuadra, que era Lord Cochrane, se fuga con una nave con gran parte del tesoro peruano, argumentando que no se le había pagado su sueldo, y entonces San Martín elige a Bullard para perseguirlo, y Bullard le propone a Cochrane, para que no haya sangre, para que no corra sangre, que cada uno baje a la tripulación y hacer un duelo cañón a cañón, de nave a nave. En principio Cochrane acepta, pero luego se da la fuga, y imagínense lo que hubiera sido eso, ¿no? Un episodio completamente cinematográfico, ¿no? Finalmente Bullard decide quedarse en Perú a vivir, se dedica a la producción agrícola, tiene una hacienda en Lima, y ahí va a pasar sus últimos días. Y es interesante lo que dice acá Mitre, ¿no? Haciendo una especie de síntesis que también la podríamos ver en el mapita que tenemos, ¿no? En cuanto a... Vamos a leer primero la síntesis que hace Mitre, después hacemos una síntesis de este recorrido tan interesante, ¿no? Dice Mitre: una campaña de 2 años, dando la vuelta al mundo, en medio de continuos trabajos y peligros, una navegación de 10 a 12.000 millas por los más remotos mares de la Tierra, en que se domina una sublevación, se sofoca un incendio a bordo, se impide el tráfico de esclavos en Madagascar, se derrota a piratas malayos en Makassar, se bloquea Filipinas, anodando su comercio y su marina de guerra, se domina parte de Oceanía imponiendo la ley a sus más grandes reyes por la diplomacia, por la fuerza, en que se toma por asalto la capital de Alta California, se derrama el espanto en las costas de México, se hace otro tanto en Centroamérica, se establece bloqueos en San Blas y Acapulco, se toma viva fuerza el puerto de Realejo, apresándose en este intervalo más de 20 piezas de artillería, rescatando un buque de guerra de la nación y aprisionando o quemando como 25 buques enemigos. Esta es un poco la síntesis de la campaña que hace Bartolomé Mitre, y podemos ver ahora en el mapita un poco cómo fue el recorrido de la Argentina, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo la fragata La Argentina va a zarpar de Buenos Aires, con rumbo primero por el Atlántico Sur hacia Madagascar, la isla de Madagascar ahí en el sur de África, donde libera esclavos, tiene esos primeros combates, después, como decíamos, se enfrenta con piratas malayos para llegar a Manila, de ahí va a pasar a Hawái, a las islas de Hawái, y finalmente va a llegar a la Alta California, donde va a tener estos combates por la toma de Monterrey, donde va a flamear la bandera argentina por 6 días, como dijimos, en Monterrey. Después baja a los puertos mexicanos, a Acapulco, a los puertos de Guatemala, de Nicaragua, para finalmente seguir bloqueando y hostigando a las tropas en Perú y llegar al Pacífico, donde se va a incorporar directamente a la flota de San Martín. Hay unas historias muy interesantes, ¿no? Como el intento de Bullard de rescatar a Napoleón, que estaba preso, ustedes se acuerdan, en aquella isla en el medio del Atlántico. Finalmente desiste porque evidentemente era una isla que estaba tremendamente controlada por los ingleses, ¿no? Y es interesante lo que cuenta Piris, que era el subcomandante, el segundo de Bullard, cuando habla de la destrucción de los puertos de Centroamérica. Dice: costeamos hasta el puerto de Sonsonate, de donde sacamos un bergantín,
que estaba anclado bajo sus baterías con todo su cargamento, capitán y parte de la tripulación. Con las noticias que nos dio este capitán que acababa de llegar del puerto de Rialejo, supimos que allí estaban anclados 4 buques y con el deseo de no dejarles marina, nos acercamos a él en distancia de 8 leguas, poco más o menos, es decir, para destruir esa parte de la Marina Española, ¿no? Aquí nos pusimos a la facha para no ser vistos y con la oscuridad de la noche aprestamos 2 lanchones con una pieza de 4 cada uno y la dotación necesaria de gente con los demás pertrechos. El señor comandante se encargó del uno y el otro y nos acercamos a tierra para ocultarnos a la sombra de los montes hasta pasar el día, como lo verificamos. En la noche del siguiente día entramos al puerto y a eso de las 2 de la mañana vimos sobre los buques que nos esperaban alarmados. Fuimos sentidos, nos hicieron fuego, nosotros contestamos y siempre avanzando hasta que logramos abordar y rendirlos. Cortamos las amarras y los sacamos del puerto. 10.000 pesos nos ofrecieron por 2, pero como nuestro objetivo no era este, sino debilitar las fuerzas marítimas españolas, a su propia vista los incendiamos, transbordando antes los otros 2 toda su artillería, pertrechos y prisioneros que llevamos con nosotros. Otras interesantes noticias sobre el tratamiento de los pueblos enemigos conforme al derecho de gentes y distinto en un todo del cruel y tirano con que se nos ha tratado y se nos trata en las acciones de guerra con los españoles, pueden individualizarse por el señor comandante para que se acabe de comprender que ellos son unos invasores perversos y nosotros unos hombres libres que solamente aspiramos al sacudimiento del yugo pesado de hierro que nos ha sucumbido y encorvado por tantos años. En Nicaragua, la Argentina y la Chacabuco tomaron el Rialejo, como dijimos, uno de los principales puertos españoles del Pacífico, y se apoderaron de 4 buques españoles. Tras la toma de Rialejo, Buchar redactó el siguiente parte de guerra. El 2 de abril llegué frente al puerto de Rialejo y en el mismo apresté 2 lanchas con cañones de A4 y 2 botes con 50 hombres y 3 buques. La Lauretana fue quemada el día siguiente porque tratando de rescatarla su dueño solo me ofertaba 4.000 duros. La María Sofía llevaré para poner a las órdenes de vuestra excelencia. El bergantín San Antonio fue quemado también porque solo me ofertó su dueño 6.000 duros. El lugre llamado San José me acompañó por ser de excelentes calidades. O sea que se llevaron 2 barcos y los otros los iban quemando para minar la Marina Española, ¿no? Fue otra cosa muy interesante, es que la admiración que provocaba estas acciones de arrojo y de valentía y de coraje con esta nave llamada la Argentina, que llevaba la bandera argentina. Muchos países de Centroamérica tomaron estos colores, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, son países que han tomado los colores de la bandera argentina a partir de esta extraordinaria travesía y estas acciones de coraje que llevaba adelante Buchar, este personaje que habitualmente llamado como el corsario de la patria, ¿no? Uno de los fundadores de nuestra marina, junto con el almirante Guillermo Brown. Estamos llegando al final de esta primera parte del programa. Lo voy a dejar en compañía de una historiadora local que va a hablar de historia de Florencio Varela. ¡A la carga! ¡Por la patria argentina! Estás escuchando La Hora de Historia. Agradecemos la participación del historiador Felipe Piña y los invitamos a conocer las propuestas educativas que tenemos para el año 2021. Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico laradioentuescuela.fb@gmail.com. Y ahora sí vamos a compartir el informe que realizó la historiadora local Graciela Linari sobre la estancia Santo Domingo. Santo Domingo, una historia a lo largo de 3 siglos. La región de chacras prolijamente delimitadas y cultivadas se extiende lejos. Leemos en un texto en inglés que nos ubica en el último cuarto del siglo XIX, más allá de Quilmes, hacia el río Conchitas. Y sigue el texto, diciendo que si el viajero cruza al otro lado del arroyo, encontrará por bien pago el viaje con una visita a Santo Domingo, la estancia del señor Juan Davidson. Una estancia
que en noviembre de 1995, en respuesta a un proyecto presentado por dos vecinos, fue declarada por el Consejo Deliberante de Florencio Varela sitio histórico de interés municipal. La ordenanza, la número 3508 de 1995. Transcurrieron desde entonces 25 años, un cuarto de siglo, y si bien la construcción aún sigue en pie en estas tierras que están en la localidad de Ingeniero Alan, el cuarto de siglo transcurrido desde entonces, sumado a los ya muchos años desde su construcción, convirtieron a aquella elegante mansión en un triste e informe conjunto de ladrillos viejos, muros agrietados y musgosas aberturas ciegas de paisaje. Cerca, a pasos de aquel centenario ombú que cobijara las gozosas celebraciones cada 1 de enero en la casa de los Davidson, hace tantos años ya, rondan por el lugar fantasmales sombras de quienes la habitaron. Retrocedamos entonces hasta el primer cuarto del siglo XVIII, 1721. Los padres jesuitas que han recibido estas tierras, heredadas por un capitán español que llegara al Río de la Plata con Juan de Garay, han ido vendiendo las propiedades en la provincia, entre ellas estas, al sur del arroyo Conchitas, las que venden a otra orden religiosa, la de los frailes dominicos. Los dominicos se instalan en el lugar, hacen allí un monasterio, conocido luego como Estancia de Nuestra Señora del Rosario, un establecimiento que devino años después como el principal establecimiento ganadero de los dominicos en el Pago de la Magdalena. Pocos años antes de culminar el siglo, el XVIII, en 1795, un inventario de los bienes de la estancia enumera los existentes en la propiedad, sobre un terreno de 2.994 varas de frente, en el que se ha levantado una casa, el casco de la estancia, una casa más elaborada que las del común de los estancieros del Pago. Una casa, dice el inventario, que es de ladrillo y teja, con sus corredores, una sala de 3 tirantes, un aposento y una despensa. Como en todos los establecimientos de su tipo, los esclavos negros y el personal de servicio eran alojados en cuartos o en rancherías separadas de la vivienda principal. En esta había 2 cuartos pequeños para los esclavos, que eran 6. Y había también un oratorio. Esta es una construcción que sí destacan, porque no era habitual que en las estancias bonaerenses hubiera capillas u oratorios. Los dominicos van agrandando esta estancia merced a donaciones, a cesiones de tierras, y llegan a totalizar unas 4.500 hectáreas, pero gobierna Rivadavia y ante la realidad impuesta por el gobernante, que encara una reforma de las órdenes religiosas, los dominicos, temerosos por su subsistencia, por su permanencia en el lugar, venden la propiedad primeramente a Manuel Cardoso y a su vez, a Mariano Pintos, quien en 1843 la vende a Juan Davidson. Los dominicos habían llegado a reunir en esa estancia unas 3.000 cabezas de ganado vacuno, a más de equinos, jumentos, bueyes, ovejas, y a saber, de acuerdo con lo que nos permite conocer el inventario realizado, disponían de hachas, enseres de labranza y herramientas de carpintería. Se supone, a partir de los elementos encontrados, que los monjes practicaban allí la agricultura de los cereales. Se sabe también que en esta estancia no había, como en otras, montes de frutales. Decíamos que en 1843 Mariano Pintos vende a Juan Davidson. ¿Quién es Juan Davidson? Un escocés de algo más de 30 años en el año 43, que llegó a Buenos Aires en 1832. Un británico, industrioso, hábil para los negocios, que inicia en Buenos Aires el acopio y exportación de cueros y pieles
y lanas también, una actividad que sin duda le proporciona buenos dividendos. Instalado en la estancia, Davidson inicia la cría de ovejas de alta mestización y de caballos de pura sangre. No olvidemos, el Tours, un deporte de reyes, conocido como el deporte de los reyes, tentaba mucho a los británicos y era sostenido por muchos de ellos. Davidson es uno que incluso en una de sus estancias monta un hipódromo de pista inglesa, una pista de arena o césped, donde se realizan algunas competencias, pero tiene poca vida, pues no resulta rentable económicamente. Davidson contrae matrimonio con Margarita Campbell, una argentina, hija de británicos, y al casarse, él de 46 años, ella de 20 años menos, ya tienen un hijo, Juan, un pequeño de 9 años. Juan hijo es quien a la muerte de su padre se hace cargo de la administración de las propiedades del ya próspero terrateniente. La familia se completa después con Diego, en inglés James, que nace en 1856 y es educado en el Colegio Escocés de San Andrés en Buenos Aires y luego enviado a Inglaterra a continuar sus estudios, convirtiéndose en médico oftalmólogo y en un científico reconocido en el año 1912 por la reina, quien le confiere el título de caballero. Se completa la familia con Guillermo, nacido en 1860, que es quien en 1891 es elegido municipal y designado por sus pares primer intendente del recién creado partido. Quiere decir que entonces esta estancia de la que estamos hablando es la cuna del primer intendente del partido de Florencio Varela. Una década después del casamiento y cuando ya se había atendido el ferrocarril de Buenos Aires a Ensenada, una línea férrea en la que capitales británicos aportaron una importante suma, la estancia conocida como Estancia Santo Domingo cambia su actividad y de la ganadería que había practicado hasta ese momento pasa a la agricultura. ¿Por qué? Porque la siembra de cereales permite recoger buenos dividendos, por un lado por los precios de mercado, que son elevados, como también por el tiempo de recuperación de las tierras en la inversión. El cultivo de cereales es más rentable que la cría de ovejas finas para obtener la lana, que además el precio de la lana había disminuido notoriamente. Llama la atención en las fotos que llegaron hasta nosotros, pocas en realidad, y a través de estas fotografías podemos ver y diferenciar al padre del hijo. Juan, el terrateniente, el poseedor de grandes extensiones de tierras en Florencio Varela, en Quilmes y en Berazategui, luego de la subdivisión de los partidos. Estas fotos que tenemos nos muestran a un Juan Davidson corpulento, robusto, de larga barba blanca, que viste ropa de fajina. Se lo ve en medio de sus peones trabajando, vestido con bombachas de gaucho, a veces con chiripá blanco, con camisas, con chalecos. Los chalecos llaman la atención porque han llegado hasta Buenos Aires fotografías de esos chalecos, algunos de tafeta, de coloridos cuadros, otras de chifón, es decir, una mezcla de lo criollo y lo británico en su indumentaria. También han llegado fotografías de un poncho que solía usar para protegerse cuando montaba a caballo, un poncho de fina trama, seguramente también un textil de origen inglés, que solía vestir cuando andaba a caballo arreando ganado o trabajando. Por el contrario, su hijo, Guillermo,
en las fotos en las que se lo observa, se lo ve como un gentleman, es decir, traje de buen corte, camisa de cuello duro, corbata, formal chaleco, botines de cuero hechos sobre medida, sombrero hongo de fieltro, seguramente también inglés. 2 posiciones en la estancia, el estanciero rico, el terrateniente trabajando al lado de sus peones, y Guillermo, el caballero inglés, es decir, caballero no nombrado por la reina, sino la traducción del gentleman tradicional, que se dedica a la vida social, que ejerce la intendencia por distintos periodos, que suele viajar a Europa a menudo, periódicamente, para lo cual, abandonando este rincón de la Pampa, en un coche de caballo se dirigía hasta la estación de Juan María Gutiérrez, la estación del Ferrocarril del Sur. Allí tomaba el tren hacia Buenos Aires y en Buenos Aires, desde el puerto, abordaba los navíos que lo llevaban a Europa. Esto lo hizo durante prácticamente toda su vida. Decíamos que había nacido en 1860, fallece en 1940. En la estancia, a más de las construcciones que habían sobrevivido al uso de los religiosos que montaran esta estancia, Juan Davidson construye la Manor House, una vivienda principal, la confortable residencia de estilo inglés, con techo a 2 aguas, una bow window sobre el frente, detalles de artesonado de madera, con puertas, ventanas y postigos también de madera, al igual que los pisos interiores, los de la galería y los de otras dependencias eran de mosaicos. Llamaba la atención cuando, no sabemos ahora el estado en el que está, pero cuando podía visitarse, la cocina estaba azulejada con cerámicas francesas de fondo blanco con diseño en azul, características de las cerámicas de Pas de Calais. Una pieza de construcción habitualmente usada en las construcciones a partir de principios del siglo XIX. Las columnas frontales, las que enmarcan el ingreso a la vivienda, también son de madera con molduras. En el mobiliario podemos observar piezas de estilo, sillas, mesas, sillones tapizados en brocato y, lo que también nos sorprendió, un piano que periódicamente era afinado por un profesional que acudía a la estancia y luego eran retribuidos su trabajo económicamente, porque este dato se obtiene de los libros de contaduría de la estancia que figuran en el Museo Histórico de Florencio Varela. Bueno, hemos hecho un muy rápido recorrido por estos 3 siglos de esta vivienda. Una vivienda que hace 25 años fue objeto de una ordenanza municipal que proponía su preservación. Una vivienda que queda hoy, lamentablemente, apenas sus ruinas, como testimonio de un intento de preservar este sitio, que el año próximo, el 2021, recordará estos 3 siglos de historia, ya que las construcciones habitadas por los religiosos seguidores de San Ignacio de Loyola eran consideradas las más antiguas del partido, ya que datan de 1721. Un lugar que debiera haber estado abierto a la visita y al recogimiento para encontrar en él los orígenes de esta historia que seguimos construyendo los varelenses que hoy habitamos este distrito. Seguimos en la hora de historia.
Y llegamos al final de esta hora de historia y espero que lo hayan disfrutado. Queremos agradecer en principio a todo el equipo de la Radio Municipal que hace posible que este programa pueda estar al aire. También agradecemos a la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, y al intendente municipal, Andrés Watson, por el apoyo en este proyecto. Soy Romina Galcerano y los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde. Chao. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene en La Hora de Historia con Felipe Piña por la Radio Municipal.